Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Dayspring Christian University o Universidad Teológica Dayspring. Estamos dando inicio a nuestra clase Exégesis del Antiguo Testamento. Vamos a iniciar con nuestra clase. Estaremos cubriendo las preguntas en página 12. Si ven ustedes en página 12, ¿cuál es la pregunta? La primera pregunta, lección número 1. Mientras ustedes lo buscan ahí en página 5, es donde estaremos iniciando lección 1, introducción al Antiguo Testamento. Mientras ustedes lo buscan ahí, quisiera anunciar a los radioescuchas o los televidentes que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 469-628-9291. Una vez más, 469-628-9291, o también pueden ingresar a nuestra página web www.universidaddayspring.com. Yo soy el doctor Adrián Nájera, su servidor, estamos para servirle. Exégesis del Antiguo Testamento. La primera pregunta, si ustedes la pueden ver ahí, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? La respuesta la tenemos a mediados de página 5, donde dice transmitir el plan redentor de Dios. Transmitir el plan redentor de Dios para la raza humana. ¿Lo ven todos conmigo? A mediados de página 5 tenemos la respuesta. ¿Cuál es el plan redentor de Dios? Transmitir el plan redentor de Dios para la raza humana. Llevar a los seres humanos a Cristo. Hacerlos santos y prepararlos para el cielo. Ahora, la Biblia nos demuestra la santa voluntad de Dios para el hombre. Pero la palabra de Dios nos está dando efectivamente las respuestas, los significados de las revelaciones. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Dios ha enviado revelaciones al hombre. En el año pasado estuvimos estudiando que las revelaciones de Dios para el ser humano han sido en el Antiguo Testamento a través de los profetas y en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Es decir, en el Antiguo Testamento se tuvo la exposición, los profetas para que sean los que provean la constitución para que el pueblo de Israel pudiese establecer su estilo de vida de acuerdo a la profecía que se daba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas, vuelvo a repetir lo mismo pero en diferentes palabras. En el Antiguo Testamento se tenía a la disposición los profetas para que proveyeran el documentaje, para que proveyeran la voz de Dios. Muy bien, y a través de lo que los profetas daban, se documentaba. Al documentarse, eso era una constitución. Esa constitución ya venía siendo el estilo de vida del ser humano. En el Nuevo Testamento sucedió lo mismo, a través de los apóstoles. Los apóstoles entonces se les revela qué es lo que ellos van a documentar para que se establezca la constitución de la iglesia verdadera. Ustedes ya conocen la diferenciación entre lo que viene siendo la iglesia organizada, que viene siendo la congregación, la diferencia entre la iglesia organizada y lo que viene siendo la iglesia verdadera. La iglesia verdadera viene siendo el reino de Dios establecido en esta tierra. Entonces escuchen esto, Dios ha enviado revelaciones al hombre. Antiguo Testamento profetas, Nuevo Testamento apóstoles. La Biblia lo que nos ayuda a hacer es comprender los significados de estas revelaciones. ¿Están todos conmigo? Comprender los significados de estas revelaciones. Es lo que nos ayuda la palabra de Dios. La Biblia nos demuestra su voluntad para el hombre. 1500 años por más de 40 autores, tanto de campesinos, profetas, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, cobradores de impuestos, médicos, sacerdotes, filósofos, militares, coperos. Los lugares tanto en el desierto como en un palacio, como en una prisión, como viajando por mar, viajando por tierra. Diversos paisajes, diversos personajes, diversos estilos de narración, diversos lugares geográficos, diversos estilos literarios también, porque en la Biblia encontramos historia, leyes civiles, leyes penales, éticas, rituales, leyes sanitarias, poesía religiosa, tratados didácticos, poesía lírica, parábolas, alegorías, biografías, correspondencias personales, memorias, diarios personales, profecías, escritos apocalípticos, 3 diferentes idiomas, tanto en el hebreo, en el arameo y en el griego. Y aún que tenemos una gama de diversificación, Dios compone el poder hacer una sinfonía para dar un carácter. Una sinfonía para poder presentar un carácter en el que Dios está diciéndote, así vas a establecer tu estilo de vida. ¿Todos conmigo? Entonces tenemos diferentes escritos
La Biblia ha sobrevivido varios diferentes, varios ataques, tanto por destrucción, prohibición, eliminación. En nuestra era, la Biblia está sufriendo el reto de, si en el pasado la Biblia ha sido atacada a través de destrucción o prohibición o eliminación, en nuestra era, la Biblia está sufriendo malinterpretación. ¿Verdad? Pero por eso estamos aquí, para efectivamente poder eliminar todas estas discrepancias que pueden vivirse a través de la mala traducción. Entonces, la única respuesta que ustedes tienen que tener para la primera pregunta, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Lo tenemos ahí: transmitir el plan redentor de Dios para la raza humana, llevar a los seres humanos a Cristo, hacerlos santos y prepararlos para el cielo. ¿Todos conmigo? Pregunta número 2. ¿Cuál es el gran tema que corre a lo largo de toda la Biblia? La respuesta está en el segundo renglón ahí abajo. La historia de la redención tal como fue concebida en la mente de Dios, realizada mediante el corazón quebrantado de Cristo. Ese concepto del corazón quebrantado de Cristo, anoten esta notita por ahí, por favor. Ese es el estudio de la salvación. Realizada mediante el corazón quebrantado de Cristo. El corazón quebrantado de Cristo, cuando estudias el corazón quebrantado de Cristo, es la soteriología. Soteriología viene siendo el estudio de la salvación. El sufrimiento que tuvo que conllevar Cristo para poder efectivamente lograr la redención para algo que necesitaba ser comprado. Y es tú y yo. Muy bien, entonces la respuesta es historia de la redención tal como fue concebida en la mente de Dios, realizada mediante el corazón quebrantado de Cristo y transmitida por la obra y voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo efectivamente ha tenido una administración desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Dice, y transmitida por la obra y voluntad del Espíritu Santo. Dijimos que tanto en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, se ha revelado la voluntad de Dios, como también en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. ¿Quién ha sido el que ha hablado? El Espíritu Santo. Ahora, si quieren tomar esta notita por ahí, se los dije desde el semestre pasado, pero lo pueden hacer. Ha sido la misma persona, el mismo personaje que ha estado manifestando la voluntad de Dios a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Brinca la brecha de Cristo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Ok? Simplemente que en el Antiguo Testamento había lo que se le llama ministración externa, ministración exterior. ¿Ok? No estaba entrando en la persona el Espíritu Santo hasta post-cruz, hasta después de la cruz. Después de la cruz, el mismo personaje que tuvo ministración externa en el Antiguo Testamento, tuvo ministración interna ahora en el Nuevo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, estoy sonriendo porque es hermoso, tenemos ministración interna. Ahora entra dentro de ti este personaje. ¿Todos conmigo? Esa es la respuesta de ahí, ya la leímos. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las 5 divisiones del Antiguo Testamento que se reconocen actualmente? Vámonos a página 6, por favor. 2/3 de la página hacia abajo tenemos el inciso número 1. El número 1 ahí, numerado, dice Pentateuco. Número 1, Pentateuco. Tomen esta nota por ahí, por favor. 1 viene siendo el Pentateuco, ¿ok? Número 2 viene siendo los libros históricos. Número 3 viene siendo libros poéticos y sapienciales. ¿Sapiensales? ¿Quieren poner una nota por ahí? ¿Qué es lo que significan los libros poéticos y sapienciales? Si quieren poner por ahí qué significa sapiencial, significa sabiduría. Muy bien. Número 4, los profetas mayores. Y número 5, los profetas menores. ¿Sí ven el listado de ahí, verdad? Es lo único que ustedes tienen que tener para su respuesta. Pregunta fue, ¿cuáles son las 5 divisiones del Antiguo Testamento que se reconocen actualmente? Número 1, el Pentateuco, que viene siendo la ley. De Génesis hasta Deuteronomio. Pongan esto por favor por ahí porque no se encuentra en sus libros este dato. El Pentateuco, 5 libros. Número 2, libros históricos, 12 libros. Número 3, libros poéticos y sapienciales, 5 libros. Es de Job hasta Cantares. Número 4,
Los profetas mayores, de Isaías hasta Daniel, 5 libros. Y número 5, los profetas menores, de Oseas hasta Malaquías, 12 libros. ¿Todos conmigo? Vuelvo a repetir una vez más, el Pentateuco, 5 libros. Los libros históricos, que es de Josué hasta Esther, 12 libros. Libros poéticos y sapienciales, de Job hasta Cantares, 5 libros. Y los profetas mayores, Isaías hasta Daniel, 5 libros. Y número 5, los profetas menores, Oseas hasta Malaquías, 12 libros. Amén. En página 7 tenemos la siguiente pregunta. Y la pregunta que tenemos en página 12 es, ¿qué es el canon? O también conocido como el canón o la canonización, cosas que han sido declaradas santas. Si saben qué es lo que es canonización, algo que ha sido declarado santo, ¿verdad? Así como Santa Biblia, así como Santa Iglesia, así como San Adrián, que San Nájera, o qué cosas que son clasificadas santas. Esas son las cosas que... ¿Qué es el canon? Lo tenemos ahí en página 7. El canon viene del griego y originalmente significa medida. Esa es tu respuesta. Hasta allí tienes que responder tú. ¿Qué es el canon? Viene del griego y originalmente significa medida. Quiero que anoten esto, por favor, por ustedes. El hebreo, el original, viene siendo kane, Q de quinto, o de quinta Q, la letra Q, Q-A-N-E-H. Ese es el origen, el hebreo, kane, y significa caña, caña con ñ, porque caña era una vara para medir. Después que se traduce al griego, viene siendo canon, pero con K de Kiko, K-A-N-O-N, canon. Y ya cuando se traduce al griego, en vez de significar caña, ya significaba regla o referencia, un estándar. ¿Ok? Ahora, es importante que la iglesia comprenda que el canon tiene toda autoridad divina. Cristo mismo hizo referencia al canon. Cristo mismo hace referencia al canon porque tanto Jesús como los apóstoles citaron, escuchen esta frase, las escrituras. El hecho de que ellos hacen referencia a las escrituras nos da la referencia que conocemos que ya existía un canon que dominaba la autoridad divina de la iglesia, sobre la iglesia. ¿Todos conmigo? El hecho que Jesús le está llamando las escrituras. Ahora, si verdaderamente creemos en el canon y creemos que tiene toda autoridad sobre la iglesia, entonces la iglesia fue la editora, no la autora. La iglesia fue la editora, no la autora del canon. Por lo tanto, el canon debe controlar a la iglesia y no la iglesia al canon. ¿Están todos conmigo? Si Dios es verdaderamente soberano, no solo como Señor y Salvador, sino si Él es soberano, ¿qué significa soberano? Que lo sabe todo y que había un propósito para todas las cosas y que Él puede ver el futuro y que dentro de su soberanía Él tiene una razón el por qué hace las cosas. Si Dios es verdaderamente soberano, entonces lo vamos a adoptar como un Dios revelador. Y si Él es un Dios que revela, la iglesia se somete a esa revelación en vez de manipular esa revelación. Vuelvo a repetir una vez más esto. La iglesia fue la editora, no la autora del canon. Por lo tanto, el canon debe controlar a la iglesia y no la iglesia al canon, porque es un Dios soberano. Ahora, tenemos un filtro de 4 diferentes reglas. Esto no se encuentra en sus libros. Si quieren ustedes ponerlo por ahí. 4 diferentes reglas bajo el cual se basa el canon para poder llegar a que sea una canonización. Número 1, inspiración divina. Inspiración divina es donde la iglesia tradicional romana no estaría de acuerdo con la iglesia reformada. Tú eres la iglesia reformada, ¿ok?
¿Por qué la iglesia tradicional romana no estaría de acuerdo con el canon, con inspiración divina? Porque para ellos poder decirle al pueblo, así va a ser, porque la Santa Iglesia dice así, y si Dios te reveló lo opuesto, obvio que la iglesia se iba a contradecir tu revelación divina. ¿Todos conmigo? Entonces la iglesia tradicional romana, esto parte de la inspiración divina, la dejan fuera. Y tú les pudieras argumentar, entonces, ¿por qué solamente te revela a ti? Y te dirían, porque somos la Santa Iglesia, punto, y así se acabó, fin de conversación. Totalmente absurdo, ¿verdad? Entonces la iglesia tradicional romana no le gusta este primer punto, este primer filtro, este primer criterio de la canonicidad, que es inspiración divina. Tiene que ser por inspiración divina. Número 2, apostolicidad. Apostolicidad significa no necesariamente que los apóstoles son los que predominaban para poder decir, solo a nosotros se nos habla. Ahora te voy a retar. Apostolicidad. ¿A quién se le ha dado el apostolado? A todos. Todos estamos a la disposición. Somos propensos de ser apóstoles. El apostolado se nos ha delegado a todos. Entonces tú dices, ¿entonces me puedo arrancar siendo apóstol? Sí, en función donde la iglesia se ha corrompido es en utilizarlo como título. ¿Verdad? Tantos apóstoles que hay. ¿Por qué? Porque son apóstoles de título. Pablo, apóstol de Jesús. Pablo su apelativo, apóstol su funcionamiento. Pero hoy no es Adrián, apóstol de Jesús. Hoy es el apóstol Adrián. ¿Cuál diferencia hay? Que uno es título y otro es función. ¿Están comprendiéndome? Entonces, porque todos hemos sido llamados a la apostolicidad, sobre todos nosotros cae entonces la canonización, que sobre ti cae la verdad para que puedas tener una expansión, porque un apóstol se expande. ¿Están todos conmigo? Esta apostolicidad era utilizada para fundar las iglesias. Los apóstoles fundaban las iglesias y les enseñaban los escritos y los libros de otros. Le enseñaban a los lugares donde ellos entraban y tenían autoridad los apóstoles. ¿Y por qué se les creía a los apóstoles lo que ellos decían? Porque se les veía que estaban haciendo la obra del evangelio, porque se tenía una paternidad literaria apostólica. Número 3, unidad de la doctrina. Aquí es donde estamos en serios problemas en nuestro continente. Unidad de la doctrina. Unidad de la doctrina significa que estamos unidos como iglesia en la misma doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina? Ahí les va. Que fue el Espíritu de Cristo el que habla y el que habló por medio de los profetas y también por medio de los apóstoles. Esa es nuestra doctrina. Creemos que fue el Espíritu de Cristo el que habló por medio de los profetas y que habló también por medio de los apóstoles. Pongan una cita por ahí, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 11. Las ovejas de Cristo oyen su voz indefectiblemente. Primera de Pedro 1, 11. Esa es nuestra unidad de doctrina. Que el Espíritu de Cristo es el que estableció la iglesia en el Antiguo Testamento y fue el Espíritu de Cristo el que establece la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Todos conmigo? Número 4, autenticidad. La autenticidad es genuinidad del escrito. Déjenme decirles que todo en la Biblia, estamos viviendo una era donde ya no hay duda
que lo que la Biblia tiene escrito, ¿ok?, sea verdad. Estás tú viviendo en una era, y me atrevo a decir esto y que se publique por todo el internet, estás viviendo una era donde absolutamente todo lo que está escrito en tu Biblia ya ha sido comprobado, hasta arqueológicamente. Muy bien. Entonces, esto de la autenticidad antes hubiera sido algo que creías por fe, pero hoy en día ya ha sido comprobado arqueológicamente toda lo que se le llama una crítica honesta arqueológica. Así se le llama, una crítica honesta arqueológica. Es decir, que la arqueología, dentro de sus críticas, ya ha logrado comprobar la honestidad de que el cristianismo, lo que está escrito en su Biblia, fue verdadero. Que sí se llevaron a cabo los milagros, tal como la Biblia nos lo describe en la palabra de Dios. ¿Todos conmigo? Si nos vamos un poquito más profundo y quieren tomar un poquito más notas del canon del Antiguo Testamento, porque estamos desglosando el Antiguo Testamento. La Biblia usada por Cristo y sus apóstoles, la Biblia de Israel, constaba de 3 partes: la ley, los profetas y los salmos. El canon del Antiguo Testamento, el canon al que se refirió Cristo cuando dijo los escritos, constaba de 3 partes. Número 1, la ley. La ley viene siendo los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Y luego también los profetas. Los profetas son 8 libros. Los primeros profetas son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los profetas posteriores son los mayores, que vienen siendo Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los profetas menores son los 12. ¿Ok? Y los salmos. Los salmos, o también conocido como los escritos, son 11 libros. Los libros poéticos vienen siendo Salmos, Proverbios y Job. Después tienes los 5 rollos. Los 5 rollos son Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y luego después tienes los 3 libros históricos, que es Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Estaremos desglosando cada uno de estos el día de hoy. Es absurdo que la iglesia pretenda someter al canon a su autoridad. Entiendan esto, por favor. Al contrario, la iglesia debe someterse a la autoridad del canon. Les voy a dar un ejemplo de cómo se lleva a cabo esto, el canon. Les voy a dar un mini ejemplo. Muy bien. No les va a gustar a muchos, pero se los voy a explicar cómo funcionó esto de la revelación divina dentro del canon. Se llega a reunir la mesa directiva de esta congregación. Hacen cierta decisión crucial sobre algún cambio o alguna modificación que se le tiene que hacer al funcionamiento de la iglesia. Se reúne la mesa directiva, el pastorado junto con su liderato, se reúnen para hacer algún cambio. Salen públicamente, anuncian la modificación que se va a hacer y la iglesia se somete a este cambio, a este ajuste. Los que no están de acuerdo con el cambio que se hizo a través de la escuela, de la mesa directiva, y los que argumentan y son caprichosos y arman su berrinche de la modificación que se hizo, estarían en contra del canon de esta iglesia. ¿Por qué? Porque ese grupo recibió revelación divina para poder llevar a cabo este cambio en beneficio de esta grey, de esta congregación. Están ya entendiendo cómo puede uno fácilmente estar en contra del canon, de la inspiración que Dios le da al liderato de la iglesia. Puede hacer un cambio en la banda, puede hacer un cambio en algunos de los grupos departamentales, puede ser cualquier cambio. ¿Sí me están comprendiendo entonces cómo es fácil nosotros distraernos y permitir que voces negativas se metan dentro de nosotros y argumentemos la modificación que quiere hacer la iglesia? Lo primero que debe de estar en nuestra mente es: se hizo una modificación porque Dios le habló a ese grupo para que se lleve a cabo dada modificación. ¿Todos conmigo? Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre los libros apócrifos y los libros pseudoepígrafos? Página 8, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre los libros apócrifos y los libros pseudoepígrafos? Pongan esta nota por ahí, por favor. Libros apócrifos. Viene del griego de la palabra lejos. Pongan entre comillas ahí, oculto. Griego, lejos también significa oculto.
Así que los libros apócrifos vienen de la palabra griega lejos o también oculto. ¿Qué significa ya juntándolo los dos? Ocultar lejos. ¿Ok? La única respuesta que tú tienes que poner es que los apócrifos son 14 y los pseudoepígrafos son una serie de documentos escritos en la misma época. Una vez más, que los apócrifos son 14 y los pseudoepígrafos son una serie de documentos escritos en la misma época. Eso es lo único que tú tienes que tener de respuesta. Pero te voy a explicar un poquito más. Por una nota, por favor. ¿De la respuesta? Seguimos adelante para explicar lo que no está en sus libros. ¿Existen? Pongan una nota por ahí, por favor. Que los apócrifos son 14 y los pseudoepígrafos son una serie de documentos escritos en la misma época. ¿Existen? Pongan estas notas por ahí, por favor, porque esto es lo que no se encuentra en sus libros. ¿Existen libros apócrifos judíos? Y existen libros apócrifos cristianos. Los libros apócrifos judíos son los que no fueron aceptados al Tanaj. Tanaj, T-A-N-A-J. Tanaj es Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Okay? Los libros apócrifos judíos son los libros que no fueron aceptados al Tanaj, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros. Si alguno de ustedes no sabe de los mandamientos y necesita una explicación de los mandamientos o de la ley, o que eran 613 mandamientos, que realmente son 844 mandamientos, esos 844 mandamientos, Dios de ahí ya los redujo a 613, y como se dio cuenta que no los íbamos a poder seguir, entonces de ahí redujo los 613 para 365 mandamientos positivos, y como se dio cuenta que no íbamos a poder seguir los 365, entonces lo redujo para 248 rudimentarios, y como se dio cuenta que 248 no íbamos a poder seguir, entonces lo redujo a 10, ¿ok? Y de esos 10 ni los conocemos. Así, entonces si alguien tiene preguntas sobre el decálogo viene siendo estos libros. Ahí están unos libros del decálogo. Alguien quiere adquirir algún libro del decálogo, lléveselo y gócense el máximo, porque este es un libro muy actualizado, no es explicando simplemente lo histórico. Así que ahí está un libro de lo que viene siendo el decálogo, los primeros 10 mandamientos. Ahí se encuentra en esa mesa. Libros apócrifos cristianos son libros que no fueron aceptados a la Biblia Septuaginta, que es la Biblia griega. ¿Por qué se llama Septuaginto? Ya se los explicamos. Septuaginto viene siendo porque fue una traducción de 72 presuntos autores, pero se redondea a 70, Septuaginta, es la Biblia griega. Entonces los libros apócrifos cristianos son los libros que no fueron aceptados a la Biblia Septuaginta. Vámonos a los libros pseudoepígrafos. Vamos a dividirlo. Si ven el término ahí donde dice los libros pseudoepígrafos, ¿lo ven? Pseudo se escribe con P, P-S-E-U-D-O, pseudo. Pseudo, pero empieza con la P, así como la psicología también empieza con una P. Ok, entonces pseudo se escribe con P también, P-S. Pseudo, P-S-E-U-D-O. Pseudo significa falso. ¿Ok? Ahora, definitivamente son conocidos autores. Son autores conocidos. Pero no son confiables los escritos porque no se sabe hasta qué grado fue modificado por la iglesia tradicional romana. Es decir, la iglesia recopila lo que les conviene, lo atribuyen a cierto escritor de prestigio, imponen esos escritos al pueblo diciendo, porque tal persona lo escribió y él tiene prestigio, ustedes lo van a seguir. Pero son falsos porque no se sabe hasta qué grado la iglesia lo modificó. Uno de los pseudoepígrafos, si quieren tomar nota por aquí, para que ustedes lo conozcan, es pseudo-agustiniano. Pseudo-agustiniano es Agustín de Hippo, con H, Agustín de Hippo. Hippo Regius, es de Algeria. Nació el 13 de noviembre del año 354 y fallece el 28 de agosto de 430. Fallece a la edad de 75 años. Muy prestigioso el autor. Muy íntegro el hombre, se le conoce por su integridad, fallece y la iglesia le atribuye todo tipo de documentos a él.
diciendo, porque él tuvo integridad y escribió esto, ahora se lo vamos a imponer al pueblo. ¿Sí están comprendiendo? Cuando se les descubre el jueguito, se convierten en pseudo-agustinianos, escritos pseudo-agustinianos. A través del curso de la historia de la iglesia cristiana, ustedes conocieron, también hay este libro de la historia de la iglesia cristiana, si alguien quiere leer, ustedes van a reconocer decretales pseudo-isidorianos. ¿Se acuerdan? ¿Leyeron la historia de la iglesia cristiana? ¿Cuántos de ustedes leyeron la historia de la iglesia cristiana el año escolar pasado? Decretales pseudo-isidorianos profesaban ser decisiones adoptadas por los obispos primitivos de Roma. O sea, puras falsedades. Una carta que le escribió, por ejemplo, una carta que le escribió Constantino al actual obispo de Roma 300 años después. George Washington escribiendo una carta a George Bush. Exactamente, algo totalmente ridículo. Eso eran los decretales pseudo-isidorianos. La iglesia intentaba supremacia absoluta del Papa sobre la iglesia universal. La iglesia intentaba independencia de la iglesia del Estado. La iglesia intentaba tener tribunales seculares que no podían juzgar a la iglesia. La iglesia intentaba que la iglesia no tenía que rendirle cuentas al Estado. Y se inventaban donación, por ejemplo, la donación de Constantino. Todos estos son decretales pseudos, decretales que no existieron. Esos son los apócrifos. Por eso la iglesia no creemos en los libros apócrifos, ni los libros pseudoepígrafos. Pongan por favor ahí qué es lo que significa epígrafo, ya la segunda parte. Pseudo dijimos que es falsa. Epígrafo viene de la palabra epigrama. Epigrama significa composición poética. Pues ya con eso lo dices todo. Es un poema, es todo. Epigrama es composición poética que se expresa de una forma ingeniosa. En otras palabras, una historieta. Composición poética que se expresa de forma ingeniosa. Así que es una historieta nada más. Ya para resumirlo y para que me puedan comprender, puras novelas. Exactamente, puros cuentos. Muy bien, mis amados hermanos. Soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Dayspring Christian University. Tomamos un receso, finalizamos nuestra primera parte, regresamos en unos minutitos para continuar. Puede conectarse a nuestra página web www.universidaddayspring.com o también puede comunicarse directamente con nosotros aquí en los Estados Unidos al 469-628-9291. Si llaman del extranjero, marcarían 001-469-628-9291. Regresamos en unos minutitos. Dios me los bendiga.